Saludos a todos, amados. Este es Milton Alonso Granados, transmitiendo desde Dallas, Carolina del Norte, Estados Unidos. Deseándoles la mejor de las noches. Esperando que esta sea una noche de mucha bendición, de mucha paz, de mucha gracia, de tranquilidad, de salud. Una noche mágica. Una noche inmejorable. O un día, si en algún momento usted escucha este en vivo en el día, dependiendo del país donde me escuche. Por supuesto, tenemos diferentes horarios. Transmito hoy desde Dallas, Carolina del Norte, Estados Unidos, para el Evangelio Eterno del principio y fin de los siglos. Existe una palabra, o más bien dos palabras, que son opuestas, son antónimos. Una es exposición y la otra es imposición. He aprendido, como dijo Salomón, he visto debajo del sol, me he vuelto y he mirado, he escuchado cómo en los días de hoy existen grupos que imponen y existen muy pocos que exponen. Exponer es cuando yo doy una variedad, un menú, como un abanico de opciones, donde yo puedo explicar un tema desde diferentes ángulos, de tal manera que todos podamos aprender algo. Eso es exposición. Y la imposición es cuando a usted se le dice, usted tiene que creer así, porque si usted cree de otro modo, usted es un ignorante, o usted se va a condenar, se va a ir al infierno. Así es que, amados, yo soy partícipe de la exposición. Amados, yo soy partícipe de la exposición. La imposición me suena egoísta, me suena odiosa, me es chocante. Como dijo Salomón, me he vuelto, he visto, he observado, he escuchado. Y cuando yo miro que alguien dice por ahí, este es mi life y usted respeta mi life. Por ejemplo, yo los entiendo. Y los entiendo por una razón. Les voy a decir por qué razón les entiendo. Les entiendo. Les entiendo porque para uno darse a conocer en Facebook, en YouTube, en TikTok o en cualquier otra plataforma comercial, no siempre hay que ser bueno. Lo que hay que hacer es gastar mucho dinero. Por ejemplo, yo tengo mi página en YouTube, yo tengo mi página en Facebook. La tengo en las diferentes redes sociales. Está también en Spotify, si quiere escuchar y seguir los audios de Evangelio Eterno 767. Pero si yo soy una de esas personas que gasto mucho dinero, TikTok va a publicar, va a promocionar mi página. Y pueda que se agreguen cientos, pueda que se agreguen miles. ¿Pero a costo de qué? Yo me pongo a pensar. Si una panadería es buena, pues debe vender pan. Porque tienen que llegar los clientes de una u otra forma. Cierto es que una forma de que lleguen muchos clientes a comprar pan es promocionar.
Yo en eso estoy de acuerdo y no estoy en contra de la promoción. Pero lo que quiero decir es que hay personas que tienen en vivos que son pésimos, son terribles, son una fuente de odio, de resentimiento, de orgullo, de vanidad, de altivez. ¿Tienen razón para decir este es mi en vivo y usted respeta lo que yo digo o se va? Tal vez, no sé, porque les ha costado dinero. Yo los entiendo. Yo los entiendo. Por supuesto que no comparto esa posición. A mí me encanta escuchar y ser escuchado. Me encanta compartir. Me encanta la exposición. Escuchar y ser escuchado. Me encanta compartir. Me encanta la exposición y no la imposición. Así es que, amados, ese es Milton Alonso Granados. Así es el Evangelio Eterno 767. Es un evangelio que se sostiene en la historia, que se sostiene en la hermenéutica, en el trasfondo explicativo de los días, que se sostiene en la hermenéutica, en el trasfondo explicativo de los textos, en la exegética, que es precisamente eso, explicar la hermenéutica, dónde y cómo, cuándo, por qué, a quién y por qué se le dijo. La exegética es eso, es explicar. Yo entiendo que definitivamente encontramos muchas cosas buenas. Todo depende de si sabemos buscar y sabemos mirar en la dirección correcta. Dependiendo de eso, vamos a tener un día inspirado, un día muy lindo, un día de bendición. O, por el contrario, nos vamos a ir con un colerón a la cama, nos vamos a ir amargados, con dudas, con inseguridad. Así es que el propósito del Evangelio Eterno es sencillamente llevarle o de alguna manera despertarle a una conciencia mayor acerca de cuán especiales, de cuán diferentes, de cuán grande es el propósito y nuestra existencia acá en la tierra. Muchas veces, por supuesto, tenemos que tomar o tocar temas sagrados de diferentes libros sagrados, de diferentes hombres que han dejado huella a través de la historia, para poder explicar algunas verdades que deberían de ser verdades de común conocimiento. Pero lamentablemente en nuestros tiempos las verdades no son las de común conocimiento, sino son las verdades que se han impuesto. Muchas veces son verdades que se han impuesto a través de la sangre, a través del dolor, a través del dinero, a través de diferentes formas de manipulación, etc. Pero igual, podemos encontrar cosas maravillosas si sabemos buscar y dirigir la mirada. Hoy yo quisiera hablarles sobre el significado de la palabra virgen o el significado de la palabra hijo de Dios. Hoy yo quisiera hablarles sobre el significado de la palabra virgen o el significado de la palabra hijo de Dios en hebreo. ¿Qué significa un hijo de Dios? Porque yo escucho que hay tanta polémica muchas veces cuando se habla de Jesús, que la gente se enoja, se pelea, contiende, porque hay una interpretación a veces un poco forzada o a veces un poco impuesta a través de la historia de términos que deberían de ser sencillos de comprender, como ¿qué significa ser hijo de Dios en hebreo? ¿Qué significa ser virgen en hebreo? ¿Qué era una virgen? Para poder entender y comprender de alguna manera y relacionar desde los textos hebreos del Antiguo Testamento lo que hoy nosotros, aquellos que hemos conocido el cristianismo, hemos llegado a entender o se nos ha explicado acerca de qué significa ser hijo de Dios o qué significa una virgen.
Bueno, mis amados, espero que estén pasando una buena noche. No sé si están escuchando. He puesto por aquí un poquitito de música. No sé si estará bien o mal. A veces yo sé que en YouTube no aceptan, cortan cualquier pedacito de música que suene ahí, ¿verdad? Cualquier canto. Así es que yo espero que usted lo pueda escuchar. Y en todo caso, estos en vivo creo que son por 30 días acá en TikTok. Quiero aprovechar, amados, para que comparta este en vivo. Sí, para que promovamos aquellas cosas buenas que pueden ser de inspiración y que pueden ser de bendición. Si tiene un amigo, un conocido que tiene TikTok, compártaselo. Porque estoy seguro que algo nuevo y sobre todo algo que tiene fundamento en la verdad, esa persona va a poder aprender el día de hoy. No hay nada más grande en esta vida que conocer la verdad, pero la verdad, no la verdad extremista, no la verdad religiosa, no la verdad comprada o vendida, sino la verdad tal y cual es. Una verdad honesta, una verdad expositiva, donde usted podrá creer lo que usted quiera creer, no lo que se le obligue a creer. Muchos de nosotros nacimos en una iglesia, en una religión, y algunos hemos ido creciendo a través del tiempo. Otros están en un periodo de crecimiento. Si usted está en un periodo de crecimiento, es importante que usted pueda estar en un lugar donde pueda opinar, pueda expresarse, pueda preguntar, donde nadie lo calle o lo mande a sacar. Así es que, amado, si usted es de esas personas que quiere aprender, hay una crítica por ahí que dice que el creyente, eso he oído yo, dicen son borregos porque necesitan ser dirigidos, son ovejas. Pero entiendo que ser oveja significa mansedumbre, significa paz, significa sujeción, significa amor, y no precisamente significa ignorancia o que no querramos aprender. Yo espero que usted, en el término positivo, sea una oveja en cuanto a la paz, el amor, la sujeción, la tranquilidad, el reposo, la libertad, de poder gozar de la naturaleza y de la vida. Y no de esas personas que necesitan que alguien les imponga lo que deben de creer. Yo creo que aquí habemos personas que tenemos libertad de pensamiento y como tal, hoy me dirijo a usted, animándole a que promovamos aquellas cosas que son buenas. Aquellas cosas que nos hacen ser mejor. Aquellas cosas que nos hacen crecer. Yo hoy quiero hablar acerca del significado de la palabra virgen. Sí, no les voy a tomar tanto tiempo, pero sí, por supuesto. Quiero referirme al significado de qué es ser hijo de Dios en hebreo. Quizá usted se sorprenda, pero yo después de más de 40 años de vida cristiana, no tenía una amplitud acerca de realmente qué significa ser hijo de Dios en el judaísmo. Claro, tenemos un trasfondo judaico. La iglesia nació del judaísmo. La iglesia cristiana ha nacido del judaísmo.
Bueno, mis amados, si usted gusta, por supuesto, participar, puede escribir, puede... También está invitado a participar. Porque como dije antes, lo que se quiere es que haya una exposición, lo que se quiere es que usted deje conocer qué es lo que usted cree o no cree en base a la escritura bíblica, en base a su fe, en base a su experiencia, en base a su conocimiento, en base a su forma de pensar, sea esta cristiana, sea esta judía, sea esta atea, sea esta budista, hinduista, ¿verdad? Estamos precisamente para eso, para compartir aquellas cosas buenas que hemos recibido en nuestra vida. Hasta el amanecer, cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Ok, amadísimos. Vamos al tema entonces. ¿Qué es? ¿Qué es ser hijo de Dios? En primer lugar, voy a ponerlo sencillo y simple. Se lo voy a explicar de una forma clara para poder luego partir y ampliar acerca de este tema de qué es ser hijo de Dios. En el Antiguo Testamento hubieron muchos hijos de Dios, o digamos varios hijos de Dios. Un hijo de Dios era equivalente a un hijo consagrado a Dios, a un hijo de un milagro, a un hijo de una promesa, a un hijo de una mujer estéril, a un hijo que hubiese sido anunciado su nacimiento por un ángel, por un profeta. Entonces, encontramos varios hijos de Dios. ¿Quién podría decirme un hijo de Dios? ¿Podría usted decirme el nombre de un hijo de Dios? Bueno, un hijo de Dios fue Sansón. El nombre Sansón, que significa pequeño sol. La madre de Sansón, llamada en la tradición judía como Manoa, aunque se menciona su nombre en la Biblia, era estéril y no había tenido hijos. Un ángel del Señor se le apareció y le anunció que tendría un hijo que sería un nazareo. Nazareo era un voto, era una consagración. El niño que era nazareo era un niño que estaba consagrado a Dios. Y el ángel le dice a Manoa, le dice que ese niño será consagrado.
sabe que la palabra santo significa apartado, consagrado. Así es que Sansón sería consagrado, santo, desde el día de su nacimiento. Por eso Sansón en Hebreos está como uno de los héroes de la fe, ¿sí? Hebreos 11 se le llama la galería de la fe. Se le llama la galería de la fe porque ahí están los héroes, aquellas personas que destacaron porque alcanzaron metas, o destacaron porque entregaron su vida, o destacaron porque pusieron como Moisés sus ojos en el invisible y se sostuvo como viendo el invisible, dice la galería de la fe en Hebreos. Entonces, Sansón, el ángel dijo, será santo, será consagrado, será apartado, será nazareo. Pero Sansón no solamente era nazareo, Sansón era o fue un hijo de Dios, o un hijo consagrado a Dios. Y como ese niño venía de una mujer estéril, de una mujer que no podía tener hijos, de una mujer que no menstruaba, etcétera, etcétera, ese era un niño que se le entregaba a Dios y por lo tanto era conocido como un hijo de Dios. El ángel indicó que el niño, en este caso Sansón, debía de cumplir con las reglas del voto nazareo. Y no cumplió con ninguna. Sí, el nazareo no podía tocar cuerpos muertos, no podía tomar vino, un montón de cosas no podía hacer, y Sansón todas las hizo, ¿verdad? Sansón todas las hizo, las sacó del estadio, como dicen en mi país, Costa Rica, porque desobedeció en todo. Sin embargo, el ángel dijo, será nazareo, será consagrado, será santo, será apartado desde el día de su nacimiento, porque así, ¿quién lo estableció? Así lo estableció, según la escritura, Dios. De tal manera que Sansón, aunque fue desobediente, rebelde, borracho, pendenciero y jugador, como dice una canción por ahí, a pesar de todo esto, Sansón fue estimado como nazareo, consagrado, apartado o santo a Dios desde el día que nació hasta el día que murió. El nacimiento y la profecía de Sansón es bastante similar a la de Jesús, porque en Hebreos dice que Jesús padeció, que Jesús aprendió obediencia, que Jesús fue perfeccionado y que Jesús, aunque en su humanidad clamaba el que podía salvar su alma de la muerte, Jesús, a pesar de su humanidad y de sus luchas, Jesús fue declarado santo, perfecto y sin pecado. Por eso, aunque dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado lo hizo pecado, o sea, lo hizo participar del pecado, sea porque cargara el pecado sobre él en el madero o por cualquier otra razón, fue hecho pecado, pero aunque fue hecho pecado, a los ojos de Dios Jesús fue siempre santo y perfecto. De la misma manera que fue Sansón considerado santo y perfecto. ¿Por qué fue perfecto Sansón y santo? Porque Dios lo dijo a través del ángel y listo. Él sería nazareo, que significa ser consagrado, santo o apartado. Y aunque en la vida terrenal humana Sansón no fue nazareo, porque rompió con ese voto desde que aprendió a caminar, ¿verdad? Desde que comenzó a caminar se fue para los filisteos y comenzó a relacionarse con Dalila y con mujeres filisteas. Sin embargo, fue considerado
nazareo desde que nació hasta que murió, consagrado, apartado y santo. Bueno, el nazareo no tenía que cortarse el cabello y Sansón pues le dijo a Dalila y le cortaron el cabello, ¿verdad? No podía consumir productos de vino y Sansón tomaba de día y de noche. Sin embargo, Sansón nació bajo un cumplimiento de la promesa de Dios y fue dedicado y fue visto con ojos de justicia. Algo podemos aprender de Sansón. Yo creo que quizá algo podamos aprender también de la vida de Jesús, que aunque por nosotros fue hecho pecado, 2 Corintios 5:21, con todo y eso, y con todo que aprendió, padeció, sufrió y clamó al que podía salvar su alma de la muerte, dice en Hebreos, capítulo 5, por ahí el verso 6 en adelante, a pesar de eso, Jesús fue declarado autor de eterna salvación y Jesús fue declarado sacerdote según el orden de Melquisedec y Jesús fue enaltecido y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, eso dice el Nuevo Testamento. Bueno, pero seguimos con el tema. ¿Qué es ser hijo de Dios en el lenguaje hebreo? Hemos puesto el ejemplo de Sansón y es importante entender, nuevamente digo que ser hijo de Dios significaba nacer de una mujer estéril, nacer de una mujer muy mayor o nacer de una mujer que todavía no estaba o que había dejado de menstruar. ¿Sí? Nacer de un alma, que en hebreo alma significa virgen o una mujer joven. Entonces, la profecía, por ejemplo, en Isaías dice que una virgen o una mujer joven daría luz y su nombre se llamaría Emmanuel, que es Dios con nosotros. Eso era una virgen, una mujer joven. Y un hijo de Dios es un hijo de una promesa, es un hijo anunciado por un profeta, por un ángel, por Dios mismo, anunciado por sueños, por visiones, etc. Ese niño, como Sansón, como Isaac, como Jacob, como Juan el Bautista, como Jesús, todos eran considerados hijos de Dios, porque habían tenido un nacimiento especial, porque había sido anunciado por Dios mismo o por los ángeles, porque habían nacido de una virgen, un alma o mujer joven, o de una mujer que o no estaba todavía en edad de menstruación o ya había dejado de menstruar. Entonces era un niño de milagro, como Samuel, que fue ofrecido en el templo a Dios por su madre. Dedicado a Dios como hijo de Dios. Se le llamaba entonces hijo de Dios a estos niños nacidos de un milagro, de una intervención, que no eran esperados, que no era posible. Como por ejemplo Isaac, usted puede leer en Génesis desde el 17 al 21. Isaac es el hijo prometido a Abraham y Sara, quienes eran ancianos y sin hijos. Dios prometió a Abraham que Sara tendría un hijo, a pesar de que ella era estéril y de edad avanzada. A Abraham le nace Isaac. Isaac significa risa porque cuando la mujer escuchó aquella promesa le dio risa. Entonces, Isaac, hijo de Abraham, significa risa porque venía a ser un niño milagroso, un hijo de Dios, un hijo de la promesa, un niño que se supone que no habría de nacer porque sus padres eran ya muy ancianos, porque la mujer ya no menstruaba o por diferentes razones.
La intervención divina, el nacimiento de Isaac fue considerado un milagro, un cumplimiento directo de la promesa de Dios. Este hijo fue dedicado a la continuidad del pacto de Dios con Abraham y su vida simboliza la fidelidad de Dios a sus promesas. Isaac es uno de los patriarcas de Israel y su vida es clave para la descendencia prometida que culminaría en la nación de Israel. Otro hijo de Dios o hijo de la promesa, un niño nacido por una intervención directa, un niño que no era esperado, que no era posible, viene a ser Jacob. Génesis 25. La concepción de Jacob tiene también un carácter especial, ya que Rebeca, su madre, era estéril. Isaac, el niño milagroso de Abraham, que significa risa. Isaac, el esposo de Rebeca, que era estéril, dice en Génesis 25:21 que oró fervientemente a Dios por ella y el Señor respondió su oración permitiéndole concebir. Como ella era estéril, como Rebeca era estéril, y como el niño que nacería producto de la oración ferviente de su esposo, y como existió una intervención milagrosa, una respuesta a la fe, Jacob vendría a ser considerado también un niño especial, un niño dedicado a Dios, o un niño de Dios, o un hijo de Dios. Se le llamaba hijo de Dios no porque Dios hubiera engendrado en Rebeca, o porque Dios hubiera embarazado, para ponerlo en términos simples, a Rebeca. Se le llamaba hijo de Dios porque la intervención milagrosa, el anuncio de un ángel, de un profeta, etcétera, había dado lugar a un niño de la promesa, a un niño milagroso, a un niño que no se esperaba, porque la mujer, como dije antes, era producto el niño era producto de una mujer muy anciana que ya no menstruaba, o de un alma, o una mujer joven que muchas veces no estaba todavía en edad para tener un hijo. Pero bueno, eso significa virgen, una mujer joven, un alma en hebreo. Así es que Isaac, Abraham, Isaac, Jacob. Ok, Isaac, hijo de Abraham, que significa risa, fue dado en la edad adulta de Abraham y de su mujer. Por otro lado, Jacob nace de Isaac, cuya esposa era estéril. Y así sucesivamente viene Juan el Bautista. Aunque no es en el Antiguo Testamento, ya es lo que es considerado parte de la historia del Nuevo Testamento. Juan el Bautista sigue esta misma línea de hijos nacidos tras una intervención divina. Sus padres, Zacarías y Elizabeth, eran ancianos y no habían tenido hijos. Un ángel del Señor anunció a Zacarías que Elizabeth tendría un hijo, quien sería grande delante de los ojos de Dios. Delante de Dios, y prepararía el camino para que Jesús, para que el Yeshua, para que el Cristo fuera manifestado sobre esta tierra. Una vez más, porque Cristo se manifestó, según Pedro, en los profetas. Cristo se manifestó de muchas formas, en muchos lugares en el Antiguo Testamento, y también lo hizo en Juan, y también lo hizo en Jesús. En el tiempo antiguo eran ungidos. Eso significa Cristo, unción. Ungidos con Cristo. O sea, la autoridad, el poder y la sabiduría, la gracia, la luz, era impartida a través de una unción, y a eso se le llama Cristo. Cristo significa unción o autoridad. Jesús fue conocido o apodado el Cristo porque a él se le dio autoridad como hijo de Dios. Y como dije antes, a los profetas, sacerdotes y reyes.
Por eso Juan el Bautista era un profeta y Jesús era considerado sacerdote, ¿verdad? De la tribu de Judá. Entonces, en esa línea donde ellos podían ser ungidos con el Cristo, con la unción, con el aceite, con el poder, con la sabiduría, pero no solamente eso, sino que eran niños de un milagro, de una promesa, de una profecía, de un alma o una mujer joven que se traduce virgen, o de una mujer que no podía tener hijos porque era anciana o porque no menstruaba todavía o porque ella había dejado de menstruar. Así es que en el contexto hebreo, eso es lo que significa la palabra virgen o hijo de Dios. Así como Juan el Bautista fue anunciado por ángeles, también Jesús fue anunciado por ángeles. Y sería también Jesús un hijo de un milagro. Como quiera que usted interprete el nacimiento de Jesús, lo importante aquí es entender el trasfondo de todo esto. El trasfondo es la forma en que era conocido y entendido un hijo de Dios, un hijo dedicado a Dios, un hijo de la promesa, un hijo que no se suponía que podía nacer porque habían algunas barreras fisiológicas de edad, de menstruación, de salud, y estas barreras al romperse y al imponerse la revelación, la profecía o la promesa dada por un profeta o por un ángel, resultaba en la manifestación de un hijo de Dios o un hijo dedicado a Dios. Y como era dedicado, porque se entendía, Dios me lo dio, yo no podía porque yo era una niña o una anciana o porque el hombre era mayor, etcétera, por muchas razones que usted pueda encontrar. Por esa razón era declarado hijo de Dios. Claro, la Biblia dice que Jesús era hijo de Dios con poder o con unción o con el Cristo manifestado en él. Y luego también en Juan dice que los hijos de Dios ya no son los nacidos de carne y sangre, o sea, ya no se consideran hijos de Dios aquellos que son nacidos de un milagro, sino que dice son aquellos que son engendrados por el Espíritu de Dios. Ahora, ya no solo Isaac, o Jacob, o Sansón, o Juan el Bautista, o Jesús, o Samuel, son considerados hijos de Dios. Ahora aquellos que han nacido de Dios, todos somos hijos de Dios. Y ahora, no solo los profetas eran ungidos, o eran las personas, profetas, sacerdotes y reyes, donde se manifestaba la unción del Cristo, porque eso significa la unción del Mesías, o la unción del enviado, o el poder y la autoridad del enviado. Hubieron muchos enviados a través de todos los tiempos. Vuelvo a repetir, Pedro dice que Cristo estuvo en los profetas. En Hebreos dice que Moisés escogió los sufrimientos de Cristo, porque ya Cristo estaba ahí. Moisés dice, yo prefiero ser cristiano, yo prefiero seguir la unción. Entonces, Cristo preexistía y se había manifestado en muchos hombres, pero esos eran hombres, hasta donde deja saber el Antiguo Testamento, escogidos y que eran pertenecientes a una clase especial, profeta, sacerdote o rey. La gente común y corriente, como usted y yo, si no éramos profetas, sacerdotes o reyes, no podíamos tener a Cristo. Pero hoy, dicen en el Apocalipsis que somos hechos reyes y sacerdotes, y que todos estamos ungidos con el Cristo, que todos somos un cuerpo en Cristo.
Y por eso se nos llama cristianos, que significa la palabra cristianos, que viene de Cristos, significa Cristos pequeños o pequeños Cristos. Usted y yo hoy estamos ungidos y estamos unidos a un solo cuerpo al cual se le llama Cristo. Poder y sabiduría de Dios. En ese Cristo hay unidad, hay entendimiento, hay justicia, hay juicio, hay equilibrio. Ya ese no es un Cristo al cual se le dé la forma de judío o de gentil. Porque ya el apóstol Pablo presenta a un Cristo bajo una revelación diferente. Ya ese es el Cristo que nos completa, que nos hace uno, que nos unifica al Padre. En el tiempo antiguo, los judíos eran los únicos, eran el único pueblo escogido de Dios, según dice el Antiguo Testamento. Eran el pueblo especial, la niña de los ojos de Dios. Y los judíos no se juntaban con los gentiles. Es más, dice la historia que los judíos creían que los gentiles eran animales, no tenían el alma de Dios, no tenían el espíritu de Dios. Entonces los gentiles no eran hijos de Dios, ni eran pueblo escogido, ni nada por el estilo. Los gentiles nacían solamente para morir y para ser animalitos sin Dios y sin cielo y sin nada. Pero bueno, el apóstol Pablo, que fue judío, que tenía la nacionalidad romana, que nació en Turquía, por tanto era judío, era gentil y era romano, educado a los pies de Gamaliel, pero también una persona que tenía entendimiento cultural y espiritual. Vino a darle vuelta al evangelio del reino, al evangelio en donde nosotros no estábamos porque éramos perrillos o perros, o sea, éramos animalitos, sin Dios y sin alma, sin el Espíritu Divino. No éramos pueblo escogido, la salvación no tenía que ver nada con nosotros. Sin embargo, en algún momento se dice que el Cristo ya no es el Cristo de una nación, sino es el Cristo que opera no solo en el mundo judío, porque a los suyos vino, o a lo suyo, porque de tal manera Dios amó el mundo. ¿De cuál mundo hablaba? Del mundo judío. Si nosotros hablamos de Juan 3:16 y no entendemos que toda la connotación, la cosmovisión, el evangelio, las promesas y todo había sido dado a Israel. Por eso es que cuando Pedro en algún momento dice que el Espíritu se derramó sobre los gentiles, era un escándalo, porque ¿cómo poder entender que Dios hubiera incluido a los gentiles, que eran animalitos, en una salvación, o en una liberación, o en una manifestación, o en una unidad del cuerpo, y que Dios les ungiera con Cristo y que los hiciera un solo cuerpo? Entonces, todo esto, amado, tiene una connotación bien interesante. Pero a lo que yo me refiero es que hoy usted y yo somos hijos de Dios. Hijos de la promesa, hijos del milagro, hijos que no estábamos en la cuenta, pero que en algún momento somos agregados, somos injertados, dice Pablo. Y hoy somos hijos. Hijos de la luz, hijos de la verdad, hijos del amor, hijos de la igualdad, de la justicia, del equilibrio, de la gracia, de la fe, pero sobre todo, como dije antes, hijos del amor. Porque no podemos decir, dice en 1 Corintios capítulo 13, que nosotros somos algo si no somos nada. Sí, porque si yo entrego mi cuerpo para ser quemado, si tengo tanta fe que muevo las montañas, si entrego todos mis bienes y no tengo amor, no soy nada. Porque Dios es amor.
Yo puedo ser la persona más religiosa, el apóstol, el profeta, qué sé yo, ¿verdad? Con cualquier título, hacedor de milagros. Pero si yo no entiendo lo que es el amor y la unidad de Cristo, la gracia, la misericordia, la justicia, el equilibrio, no importa que mueva las montañas, no importa que haga milagros, no importa que me entregue para que mi cuerpo sea quemado o crucificado, si no tengo amor, nada soy. No tengo nada. No tengo la esencia. No tengo a Cristo. No tengo la imagen y semejanza del Dios revelado. No estoy hablando del Dios, de un Dios sangriento, no estoy hablando de un Dios antiguo, estoy hablando del Dios que es amor. Del Dios que sí es fuego, pero es un fuego que consume el pecado y nos justifica. El Dios que ha declarado que somos nazareos, que somos santos, que somos apartados, que somos justos, al igual como lo fue Sansón. Al Dios que declaró a Jesús perfecto, santo y justo, a pesar de que Jesús, según cuentan los evangelios, se le acusaba de ser un borracho y un comilón y un bebedor. Y aunque a Jesús se le criticaba porque tenía amigos que eran publicanos, pecadores, cobradores de impuestos, etc., y él tenía amistad con ellos, y aunque Jesús como niño crecía en gracia porque él tenía que ir aprendiendo en gracia y en conocimiento, con todo y eso Jesús no se le puede señalar ningún pecado ni ninguna injusticia. Aunque Jesús, después de estar 7 días en la fiesta de las bodas de Caná y haber transformado 6 tinajas de cerca de 130 litros cada una de agua en vino, después de ese fiestón salió Jesús, se fue para el templo y volcó las mesas y latigó y sacó a la gente de ahí, dice la ira de Dios me consume, etcétera, etcétera. Aunque tuvo ira, aunque lo consumía la ira, aunque volcó las mesas y tiró todas las cosas y espantó a los animalitos y todo eso lo hizo, Jesús no pecó. ¿Y por qué no pecó? Porque Dios, al igual que Sansón, le declaró justo, santo y perfecto. Y porque él clamó a aquel que podía salvar su alma de la muerte, fue declarado sacerdote, según el orden de Melquisedec, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y también fue declarado autor de eterna salvación, porque él vino a mostrar un camino y una verdad que nos llevaría a la vida. ¿Cuál es ese camino, esa verdad y esa vida? Es el camino de la superación, es el camino de la fe, es el camino de la constancia, es el camino donde tenemos metas, propósitos, y a pesar de las luchas y dificultades, así como las tuvo Sansón y las tuvo Jesús y las tuvo David con la mujer de Urías Eteo y todos estos problemas que tuvo, todos esos hombres se caracterizan no porque eran perfectos, sino porque se superaron. Ahora, pero si eran perfectos, porque David, a pesar de haber incluido en pecados gravísimos, dice el Nuevo Testamento que David era conforme al corazón de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que David se cayó un montón de veces y se levantó, que David supo arrepentirse, que David supo dar la vuelta. Eso significa la Shetubá, regresar al punto de origen, reconvertirse, cambiarse, transformarse. Entonces, estos hombres supieron lo que fue levantarse, cambiar el rumbo de sus pasos y mejorar. Salir del odio, salir de la venganza, salir de la muerte. Sí, la Biblia dice que Dios no dejó a David construir el templo porque tenía mucha sangre en sus manos, porque era una persona de guerra. Nosotros lo conocemos ahí como el dulce cantor de Israel, pero David fue una persona muy violenta, sangrienta, que mató.
que hizo muchas cosas terribles que no me gusta ni mencionar aquí, no las voy a mencionar. Sin embargo, por ser una persona que se levantó y se corrigió, es considerada conforme al corazón de Dios, de la misma manera en que Sansón es considerado un hombre justo, y de la misma manera en que Jesús de Nazaret es considerado santo, justo y perfecto. Muchas veces hablar de la humanidad de Jesús ofende a las personas, pero si nosotros conocemos al Hijo, dice el Nuevo Testamento que hay que conocer al Hijo para poder conocer al Padre. Si conocemos al Hijo, sus luchas, sus debilidades, sus fracasos, sus triunfos, entonces vamos a entender el corazón de Dios. Pero de otra manera, si no conocemos al Hijo, o no conocemos o entendemos qué es ser hijo de Dios en el Antiguo Testamento y qué es ser hijo de Dios en el Nuevo Testamento, que significa precisamente hijo de Dios, es ser nacido del Espíritu, es ser nacido de nuevo, es reencontrarnos con la vida, con el eterno, es poder salir desde el Hades, desde el infierno, desde el fracaso, desde los problemas con el licor, problemas con las mujeres que tuvo Sansón, y entender que somos llamados y escogidos a cambiar, a ser mejores, a alcanzar la perfección a través de Cristo, a través de la fe, a través del lenguaje posicional. ¿Qué es el lenguaje relativo y posicional? Relativo es el lenguaje perteneciente a los niños, a la carne, a la humanidad, al tiempo. En el tiempo somos imperfectos y debemos de ser mejor cada día. En el tiempo Sansón era un borracho, pero en la eternidad era una persona especial, llamada, escogida, con una misión. En el tiempo somos una masa que todavía tiene levadura, pero en lo posicional, dice Pablo, limpiados de la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois. Posicionalmente, ya no somos una vieja masa con levadura. Humanamente hay que limpiarnos de la vieja levadura, pero espiritualmente somos nueva masa. Entonces, amados, existe un doble lenguaje. Existe el relativo y existe el posicional. En el lenguaje humano, todo ser que ha pisado esta tierra, que ha participado del antiguo Adán, ha sido imperfecto. Pero en el lenguaje eterno y espiritual, toda persona que ha conocido y entendido el lenguaje divino que llama a las cosas que no son como si fueran, en ese lenguaje estamos posicionados. Somos perfectos, somos amados, somos justos. Y ese es el lenguaje que cuando lo comprendemos decimos, no, yo sí puedo. Yo sí puedo salir de lo terrenal, de lo temporal, del fracaso, de la borrachera. Si Sansón pudo, si David pudo, si todos estos hombres pudieron, si Jesús pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Entonces, sí es posible. Bueno, mis amados, eso es todo. Yo espero que ustedes hoy hayan podido comprender la simplicidad de un mensaje que explica que ser hijo de Dios en el Antiguo Testamento es ser un hijo dedicado, un hijo consagrado o un hijo nacido bajo una promesa divina, profética o angelical, tal como lo fue muchos hombres en el Antiguo Testamento, como Isaac, como Jacob, como Sansón, como Juan el Bautista y como Jesús de Nazaret, todos considerados santos, todos considerados conforme al corazón de Dios, todos líderes que fueron guías del pueblo de Israel y que hoy son un ejemplo de superación para todos aquellos que podemos conocer los dos planos, el terrenal, el humano, y conocer a cada uno de los personajes
que fueron llamados y escogidos, y también conocer el lenguaje espiritual en el cual cada uno de ellos fue declarado justo, santo, perfecto, y en los cuales se manifestó el Cristo, según palabras de Pedro, el cual estuvo en los profetas, en los ungidos, en los sacerdotes, en los reyes, y que también habita como luz, como fuente de vida en cada uno de nuestros corazones. Bueno, amados, les dejo. Ha sido un placer poder compartir algunas verdades relativas que quizá usted no esté de acuerdo conmigo, quizá usted no esté de acuerdo con la historia, quizá no esté de acuerdo con los relatos de algunas cosas que mencioné que están en la Biblia, pero eso se llama el lenguaje relativo temporal. En ese lenguaje dice Pablo que él no pudo hablarle a los corintios porque era un lenguaje de pleito, de celo, de ira, de contienda, de niños. Pero también hay un lenguaje posicional y de fe en el cual todos vamos a estar de acuerdo. Ese es el lenguaje de la unión, es el lenguaje del amor, es el lenguaje de la justicia. Muchas gracias.